Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La lección se encuentra en pantalla. Le he titulado Encontrando un tesoro. El Señor Jesucristo narró en una ocasión una parábola muy pequeña, pero con mucha enseñanza también para nosotros. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que un hombre escondió un tesoro. En aquellos tiempos, hermanos, no había bancos como hoy en día los hay. Así que para muchas personas el lugar más seguro donde podían esconder sus bienes más preciados era debajo de la tierra. Y mucha gente antes acostumbraba a eso, enterrar el dinero, enterrar joyas, enterrar bienes valiosos. Ustedes recuerdan en la parábola de los talentos, aquel hombre al cual se le dio un talento, ¿verdad? Y que tuvo miedo de invertirlo buscando un lugar seguro. Dice la escritura que cavó en la tierra y enterró el talento. Era dinero. Y ahí lo guardó simplemente. Mucha gente acostumbraba a hacer eso en aquellos tiempos. Pero lamentablemente no todos tenían la oportunidad de volver y recuperar ese tesoro o ese dinero que habían enterrado. Así que muchos tesoros quedaron sepultados debido a guerras, debido a invasiones, debido a cambio de gobierno o a la muerte del dueño mismo, y nadie sabía acerca de estos tesoros que estaban ahí enterrados. Ellos no le dijeron a nadie, simplemente por alguna razón ya no pudieron volver nunca, y ahí se quedó sepultado aquel tesoro. Así que en esta parábola que acabamos de leer, hermanos, podemos inferir que esto fue precisamente lo que pasó. Un hombre fue y escondió este tesoro tan valioso, pero por alguna situación ya nunca pudo volver a recuperarlo. Entonces dice la escritura que un hombre que al parecer, ¿verdad?, se infiere, estaba trabajando en aquel campo, al estar cavando en la tierra, se topó con él. Lo encontró, y al darse cuenta de lo valioso de aquel tesoro, dice la escritura que lo vuelve a enterrar, y con mucho gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde estaba enterrado el tesoro. Hermanos, vamos considerando algunas enseñanzas en esta parábola. Como les digo, una parábola muy sencilla, pero muy bonita en su mensaje. Una de las cosas que podemos aprender de forma muy clara, muy obvia, es que el reino es como un tesoro. Así lo dice el Señor Jesucristo. Es como un tesoro escondido. Sí. Un tesoro valiosísimo. Un tesoro que de pronto ha sido encontrado, dice aquí, por el cual bien vale la pena esforzarse y sacrificarlo todo. Al hablar del reino, el reino que Jesús estableció, pocas personas lamentablemente llegan a considerarlo, a creer con todo su corazón que es como un valioso tesoro. Desafortunadamente, la gente no tiene este concepto, esta idea respecto al reino de Cristo Jesús. Algunos tal vez en teoría pudieran expresarse así del reino, como algo muy valioso, pero en la práctica no lo demuestran. En la práctica no parece ser que para ellos sea algo sumamente valioso como un tesoro, ¿no? Y mucha gente, como digo, lamentablemente no tiene este concepto del reino de Cristo Jesús. Puede, hermanos, que en tiempos de necesidad extrema, puede ser que en días de enfermedad o cuando la vida se está acabando para una persona, algunos quieren estar cerca de Cristo y de su reino. Y entonces sí, en esas circunstancias, en esa situación, sí es para ellos algo muy valiosísimo
y lo desean y lo procuran. Pero la realidad, hermanos, es que en todo tiempo el reino lo es como un tesoro. Siempre lo es. En los días buenos y en los días malos, cuando somos jóvenes y fuertes, y también en la senectud, cuando todo es bonanza y felicidad, y también en las adversidades de la vida. El valor del reino nunca cambia. Desde que fue establecido por Cristo Jesús, siempre ha sido así, como un valiosísimo tesoro. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué el reino de Cristo es tan valioso? ¿Y por qué el Señor lo compara, lo asemeja con un tesoro escondido? Bueno, una de esas razones es porque es el único lugar donde una persona puede encontrar refugio de los poderes de las tinieblas. No hay más. No hay otro lugar sino solamente el reino de Cristo. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo está en una charla con este hombre llamado Nicodemo. Dice la Escritura que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede tener parte con el reino de Dios. Allí es cuando ocurre el nuevo nacimiento, y allí es cuando uno puede entrar y tener todos los beneficios en el reino de Dios. En Colosenses capítulo 1 versículo 12, Colosenses 1:12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice el 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí encontramos, hermanos, razones y motivos por los cuales el reino, dice el Señor, es semejante a un tesoro escondido. El reino es algo sumamente valioso. Sí, dice la palabra de Dios que cuando alguien obedece el Evangelio, confesando su fe en Jesús y siendo bautizado, Dios le rescata de su vida de pecado. Dios le rescata del error, de los dominios de Satanás y de toda clase de tinieblas que arruinan a las personas. Y no solamente eso, dice la Escritura, dice Pablo, que le traslada a un lugar seguro. Le traslada a un lugar, digamos, no de tinieblas, sino un lugar lleno de luz, un lugar de bendiciones espirituales, el cual es el reino de su amado Hijo. ¿Sí? Cuando una persona nace de nuevo del agua y del Espíritu por la obediencia al Evangelio, el Señor le saca de la potestad de las tinieblas y ahora le pone, le traslada a un lugar seguro, que es el reino de Cristo Jesús. Estando en el reino, hermanos, en el reino de Cristo, nuestra alma está a salvo del castigo eterno, de la condenación, del dolor y la agonía de ese lugar de tormento. En el reino de Cristo Jesús, hermanos, no hay nada que temer. En el reino de Cristo Jesús, nuestra alma no corre peligro. Estamos a salvo. Y ahí es donde el Señor nos pone por la obediencia al Evangelio. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, como leímos ahorita, con grande gozo daba gracias al Padre Celestial por esta bendición, por hacernos aptos para participar de esta herencia. Y de la misma manera nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos obedecido al Evangelio, los que ahora estamos en su reino, no debemos dejar de dar gracias a Dios cada día por esta bendición tan grande. Porque esto, hermanos, es como un tesoro valiosísimo que nosotros hemos encontrado y que ahora tenemos, ahora poseemos. Sí, hermanos, el reino es muy, muy valioso, como un tesoro, precisamente, hermanos,
porque es un lugar de refugio de los poderes de Satanás y de las tinieblas. Pero también, hermanos, el reino es como un tesoro de gran valor, precisamente por lo que contiene. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino. En el reino de Cristo, hermanos, encontramos cosas que en ningún otro lugar podemos encontrar. Cosas de mucho mayor valor, de mucha mayor importancia que los asuntos del bienestar físico, como son la comida o la bebida. En el reino, hermanos, encontramos cosas que tienen valor eterno. Cosas, hermanos, que necesita nuestra alma, como lo es la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y es que el Señor sabe que las mayores necesidades que tiene un ser humano no son las necesidades físicas, no, son las espirituales. Y solamente en el reino de Cristo esas necesidades espirituales pueden ser satisfechas, en ningún otro lugar. Nuestra vida ahora, hermanos, es una de justicia, es decir, una vida de santidad y de obediencia, es decir, una vida buena, una vida piadosa, una vida agradable a los ojos de Dios. Ya no vivimos como el hijo pródigo, derrochando nuestros bienes, derrochando la vida y las bendiciones que Dios nos da, viviendo perdidamente. Ya no. Ahora es una vida de justicia, una vida buena, provechosa, una vida de santidad en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, disfrutamos de paz, de una tranquilidad que solo Cristo nos puede dar. Paz con Dios, paz con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, paz en nuestra conciencia. Ya no tenemos una conciencia que nos está acusando constantemente y redarguyendo por nuestra vida, por nuestros hechos, por nuestros pensamientos y acciones. No, porque estando en Cristo Jesús, hermanos, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Hay paz en nuestra conciencia. Pero no solo eso, hermanos, como dice el apóstol Pablo, también disfrutamos de gozo. Un gozo inefable y glorioso. En el reino de Cristo Jesús disfrutamos un gozo que ninguna adversidad de la vida nos puede robar. Ni los problemas, ni las persecuciones, ni las aflicciones, ni la pobreza, ni nada puede quitar de nuestro corazón ese gozo que tenemos en Cristo Jesús. El gozo de haber obedecido el Evangelio, el gozo de nuestra salvación, el gozo de estar en Cristo y estar en su reino. Ese es un gozo preciosísimo que solamente en el reino de Cristo podemos encontrar. Sí, es como un cofre de tesoros lleno de cosas valiosísimas. Por eso el Señor, hermanos, compara el reino de esta manera. ¿Sí? Otra cosa, hermanos, que le da ese gran valor al reino es precisamente su destino. El reino de Cristo es como un tesoro porque su destino es el cielo. El cielo, sí. Esto es algo, hermanos, que le caracteriza. El destino del reino no es aquí en la tierra como algunos por ahí malamente están enseñando. Su destino será el cielo donde mora el Padre. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, sin relación con el pecado, Él vendrá por su reino. Miren, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, hermanos,
Él tomará su reino y le dirá: Padre mío, aquí están los tuyos. Aquí está este reino precioso, este tesoro, Señor, que tengo preparado para ti. Hermanos, el reino de Cristo Jesús tiene un destino glorioso, maravilloso. Será en el cielo con nuestro Dios. Y solamente aquellos que estén en el reino, que formen parte del reino de Cristo Jesús, podrán tener este destino maravilloso. Y serán, hermanos, de los que constituyan el reino entregado al Padre cuando Cristo venga en su segunda venida. Por eso, hermanos, el reino es muy valioso, porque es el refugio, porque ahí están las bendiciones espirituales y porque su destino es en gloria. Esto es lo que hace de este reino un verdadero tesoro que vale la pena encontrar. Pero otra cosa que podemos aprender en esta parábola es que este reino a veces es encontrado de manera inesperada. Inesperada. Y esto es algo que distingue precisamente esta parábola y que la hace algo diferente a la parábola de la perla de gran precio. En esta parábola del tesoro podemos nosotros darnos cuenta que este hombre lo encuentra, pero él no estaba en busca del tesoro perdido. Así como a veces sucede que hay gente que se dedica su vida entera a encontrar tesoros, les llaman cazadores de tesoros. Este hombre no era un cazador de tesoros. Él estaba en el campo, él estaba simplemente trabajando, estaba en un día de labores y se encuentra con el tesoro que estaba ahí enterrado. Ahí se encuentra con él. Hermanos, los que ahora estamos en Cristo y en su reino, podemos decir que todos lo hemos encontrado tal vez de diferentes maneras. Cada uno tendrá su propia experiencia, pero tal vez a muchos de ustedes les ha pasado como le sucedió a este hombre de la parábola, que un día simplemente lo encontró. No estaba buscándolo, no estaba todos los días planeando a ver si encontraba el tesoro. No, simplemente un día se topó con él. Yo puedo ver en la escritura, hermanos, casos parecidos a esto. Uno de ellos, creo, es el caso del carcelero de Filipos. Ese hombre, hermanos, un día se encontró con el reino de Cristo Jesús sin estarlo buscando. Dice ahí en Hechos capítulo 16, Hechos 16 versículo 23, dice la palabra de Dios, hablando de Pablo y de Silas, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura donde sus pies estaban ahí inmovilizados. Verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podemos ver ahí, hermanos, el gozo precisamente del cual habla Pablo a los romanos, el gozo que encontramos en el reino. Estos hombres tenían las espaldas reventadas de los latigazos, estaban torturados con ese cepo en sus pies, estaban en el calabozo más adentro de la cárcel. Pero dice la escritura que oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche, y todos los presos escuchaban estos himnos entonados por ellos. Ellos tenían gozo en su corazón, un gozo que los látigos y las cadenas y las prisiones no les podían robar. Pero continúa la lectura, hermanos, en el verso 26 y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, hermanos, una historia preciosísima la que acabamos de leer de este hombre carcelero de Filipos. Y quiero que considere, hermanos, algo muy interesante. Este hombre, este carcelero, y su familia también, eran gentiles. Ellos no tenían conocimiento alguno acerca de Jesús. Ellos nunca habían oído hablar del Evangelio de Cristo. Ellos no eran hombres ni mujeres que estaban en busca de la verdad. No era el caso de ellos. Pero a pesar de las circunstancias de su vida, dice la Escritura que un día, mientras este hombre custodiaba la cárcel, de pronto viene aquel temblor, aquel terremoto que sacude la prisión, y este hombre, pensando que los presos ya se le habían escapado, cuando se los habían encargado con mucho ahínco, ¿verdad?, que los custodiase bien, dice la Escritura que se iba a suicidar. Sacó la espada para matarse. Y es allí, hermanos, donde el apóstol Pablo le dice: mira, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él, temblando, se precipita adentro con la luz y se postra a los pies de ellos. Y sabiendo, conociendo que el Dios de Pablo y de Silas tuvo que ver en esto que había sucedido ahí en la cárcel, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí hay algo bien interesante, hermanos, que las personas necesitan hacer algo para ser salvos. Que Dios ha hecho la parte que le corresponde a él, Cristo Jesús lo ha hecho, el Espíritu Santo lo ha hecho, pero también hay una parte que le corresponde al hombre, si en verdad quiere ser salvo de sus pecados y tener la vida eterna. Y entonces van a su casa y dice que le predican la palabra de Dios a él y a su familia. Y en aquella misma hora de la noche, dice la Escritura que fue bautizado él con toda su casa. Y estaban gozosos de haber creído en el Señor. Podemos decir, hermanos, que a este hombre le pasó exactamente lo mismo que al hombre de la parábola, que un día, simplemente haciendo sus labores, se encontró con el reino, se encontró con aquel tesoro. Un día, hermanos, en sus labores de carcelero, el reino llegó a la vida de este hombre y gozoso vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Así sucede muchas veces. Y tal vez a alguno de ustedes así le ha pasado. Hace poquito hablaba con un hermano de Flower Mound, hermano Juanito Luján. Y me pedía información de iglesias en Matamoros por una hermana que pronto se va a mudar para allá. Pero es una hermana que él conoció en su trabajo, en la fábrica donde él trabajaba. Y dice que un día la vio llorando. Él la miró que estaba llorando y él se le acercó y le dijo: señora, dice, yo no sé qué es lo que le pase a usted, yo no sé qué problemas puede usted tener, pero yo sé de alguien que puede ayudarle. Dios puede ayudarle. Y si usted me permite, yo puedo hablarle de Dios. Y dice que ella aceptó, ¿verdad?, que él le hablara de Dios. Y se convirtió. Y persevera. Me parece que en Lake Jackson es miembro ella. Pero mi punto es,
un día simplemente, ¿verdad? Estando ella en su trabajo, conoció de Cristo y de su reino. Hay mucha gente, hermanos, que no está buscando a Cristo y su reino. No están en busca de Él. Que simplemente están ocupados en sus labores cotidianas, pero nosotros podemos ser un medio para que lo conozcan, para que lleguen a Él y lo encuentren. ¿Sí? Nosotros, hermanos. A ese compañero de trabajo que vemos todos los días por ahí, como este caso que les platico. Nosotros podemos ser un medio para que conozca el Evangelio. Ellos van a su trabajo, a sus labores. No están buscando el reino, pero nosotros podemos ayudarles a que lo encuentren. Ese vecino que por ahí anda cortando la yarda, ¿verdad? Anda con su maquinita ahí trabajando, limpiando el patio. Nosotros podemos ser un medio para que conozca a Cristo y su reino. ¿Sí? Ese amigo con el que usted, joven, juega por ahí fútbol en el mismo equipo y con el que convive constantemente, usted puede ser un medio para que conozca a Cristo y su reino. A la mamá del compañerito de su hijo de la escuela, usted puede ser un medio también para que conozca del reino. A ese señor que muy frecuentemente vemos ahí en el parque a donde acostumbramos caminar, podemos ser un medio. No lo andan buscando, no. Como este hombre de la parábola no estaba buscando el tesoro. Él estaba haciendo su trabajo de cada día, pero se encontró con Él. Sí, hermanos, tal vez usted así conoció el Evangelio también. Tal vez un día caminando por ahí en el parque, ¿verdad? Algún hermano o hermana le invitó. Me parece que ese es el caso de la hermana Cuca. Tal vez por ahí algún vecino, tal vez alguien por ahí le comentó. Y ahora usted forma parte del reino de Cristo Jesús. Hermanos, esta es una de las lecciones muy bonitas y valiosas de este reino, de esta parábola. El reino muchas veces puede ser encontrada de maneras inesperadas. Pero otra cosa, hermanos, muy clara es que este tesoro, ¿verdad?, que representa el reino, este tesoro lo vale todo. Todo, absolutamente, hermanos. No podemos escatimar. Dice la palabra de Dios que el hombre de la parábola gozoso, no con dolor, no. Él gozoso vende todo lo que tiene. Yo no sé qué tantas cosas tenía, qué tantas posesiones o propiedades, pero él lo vende todo. ¿Para qué? Para comprar aquel campo y poder tener aquel tesoro. Esto nos ilustra, hermanos, que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que tengamos que hacer para poder entrar en su reino, vale la pena. Vale la pena. Pablo mismo lo ilustra con su propia vida. Dice en Filipenses 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Cristo y su reino, hermanos, van juntos. Pablo estuvo dispuesto a desprenderse de todo cuanto era y cuanto tenía por amor a Cristo, para ganar a Cristo, dice él. En nuestra vida personal hay muchas cosas que están involucradas en la compra de este tesoro, pero yo digo, vale la pena. Si usted lo ha encontrado, ya lo tiene bien identificado, sabe, está consciente del valor de este tesoro tan grande que está frente a usted, vale la pena el sacrificio, el esfuerzo que a usted le corresponda hacer. Yo creo que las circunstancias de cada uno es diferente, pero por mucho que tenga que pagar, vale la pena.
Muchas veces hay que pagar el precio de cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra conducta, nuestro carácter, etcétera, y dejar el pecado. Y hay que pagar el precio. Y muchas personas se detienen ahí porque dicen, es que es bien difícil, es que toda la vida lo he hecho y yo sé que está mal, pero no sé, se me hace que yo no voy a poder cambiar. Vale la pena, este tesoro vale la pena. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es un cambio de mente. Entendemos que hemos hecho lo malo y nosotros nos proponemos a ya no hacerlo más. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Hay que pagar el precio, hermanos, de someternos a Dios en todas las cosas. El convertirnos implica eso. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, pero el convertirnos es ahora vivir una vida nueva, diferente, buena, piadosa, de justicia, como Cristo lo ha mandado. Y vale la pena. Por eso dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios. Es por nuestra seguridad y por nuestro bien, pero vale la pena. Por difícil que nos sea, vale la pena. Muchas veces hay que pagar el precio de la familia. Y hay quienes a veces se detienen, aunque han conocido el Evangelio y han conocido el reino de Cristo, pero no se atreven a entrar a Él por temor a la familia, por temor al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos, a los parientes. El qué dirán, me van a rechazar, me van a dar la espalda, ya no se van a querer juntar conmigo. Dice el Señor Jesucristo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si alguien, porque dice, es que quiero tanto a mi papá, y como él no está de acuerdo en que yo sea cristiano y forme parte de la iglesia del Señor, entonces mejor no lo hago, porque no quiero tener problemas con mi papá, no quiero tener problemas con mi mamá, con mis hijos. Así me quedo mejor. Dice el Señor, no es digno de mí, y no es digno del reino, y no es digno de este tesoro, y no es digno de las bendiciones de Dios. No lo es. Muchas veces hay que pagar un precio. Yo no estoy diciendo que todos van a pagar este precio en la familia, pero hay quienes sí les toca pagarlo. Pero vale la pena. El precio de poner primero este reino, dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En nuestra vida, por lo general, tenemos una lista de prioridades. Y las que están en primer lugar son las más importantes para nosotros. Y para mucha gente el reino de Cristo no está en primer lugar. Está por acá, de los últimos lugares. Ahí como un pasatiempos nada más. Cuando tengo una oportunidad me doy una vueltecita por la iglesia y nada más. Sin ningún compromiso de nada. Bueno, hay que pagar este precio. Y poner en primer lugar en nuestra vida el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? El precio de vivir para Cristo, dice Pablo en la segunda de los Corintios 5:15, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, hermanos, ya no vivimos para simplemente darle gusto a nuestra carne y hacer lo que tanto nos agrada en este mundo. Vivimos para agradar a Cristo. Y todos debemos estar dispuestos a vivir esa vida nueva, si en verdad queremos
hacer nuestro este tesoro, estar en su reino y gozar de las bendiciones que se encuentran solamente en Él. Vale la pena. Los que ahora estamos en Cristo y en su reino podemos decirle que vale la pena pagar cualquier precio que sea necesario por este valiosísimo tesoro. Esa es la decisión más importante de nuestra vida. Ahí está el tesoro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a adquirir? ¿O simplemente lo sepultamos y nos olvidamos de él? ¿Qué haremos? El hombre de esta parábola, hermanos, precisamente nos da este mensaje. Vale la pena vender todo cuanto uno tiene, hablando en un sentido metafórico, para poder adquirir aquel tesoro. En esta mañana queremos invitarle, querido amigo que nos visita. Yo no sé si sea la primera vez que viene a la reunión de la iglesia o ya tenga tiempo escuchando, pero usted conoce ya de Cristo y conoce también acerca de su reino. Y conoce cuál será el destino de su reino y también conoce cuál será el destino de los que no estén en su reino. Queremos invitarle. El Señor estableció este plan de salvación. Fue lo que le dijo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. Le invitamos a que lo haga en esta mañana. Si usted ya ha estado escuchando, usted cree en Cristo Jesús con todo su corazón, pues confiéselo, diga: yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, yo estoy arrepentido de mis pecados, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer la voluntad del Señor, quiero ser bautizado para recibir el perdón de mis pecados, y con mucho gusto lo haremos. El Señor le está invitando en esta mañana, y le seguimos invitando a través del himno que nuestro hermano Chuy va a dirigir. Gracias por